Según 1 Corintios 12, hay 9 dones principales que se manifiestan en la iglesia. Algunos de ellos son el de fe, milagros, lenguas y profecía, entre otros. Pero, ¿qué significa cada uno de estos 9 dones? ¿Qué ejemplos existen en la Biblia? Y sobre todo, ¿seguirán en pie estos dones hoy en día o habrán terminado con la iglesia primitiva? Todo esto y mucho más lo veremos en este interesante video. Ya comenzamos. ¿Qué tal, estimado hermano o hermana? Que el Señor te bendiga grandemente. La semana pasada hicimos el primer video de esta serie donde analizamos algunos aspectos generales sobre los dones, digamos que a manera de introducción. Pero hoy toca hablar sobre cada uno de los dones en específico y al final del video les hablaré sobre si existen o no estos dones hoy en día. A propósito, si no te quieres perder de ninguno de nuestros importantes videos, entonces te recomiendo que te asegures de suscribirte al canal si no lo has hecho aún y que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video y que YouTube te actualice y te notifique sobre cada video. Estos 9 dones de los cuales habla la Biblia los podemos dividir quizás en 3 grupos principales. Primero están los dones que imparten poder para saber sobrenaturalmente. Ellos son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritus. En segundo lugar están aquellos que imparten poder para obrar sobrenaturalmente, como son el don de fe, de milagros y de sanidades. Y en tercer lugar tenemos los dones que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. Cuando digo sobrenatural hablo de lo que es más allá de lo que el hombre natural puede conocer o percibir. Ellos son el don de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas. Vamos a comenzar por ese orden. Primero, el don de palabra de sabiduría es aquel que es útil para dar guianza divina al pueblo de Dios en una situación difícil y especial. Es decir, es una declaración o proclamación de un mensaje de sabiduría que viene en un momento oportuno para una situación particular o para resolver una necesidad específica. Ahí tenemos el caso de Jacobo en Hechos capítulo 15, donde la iglesia de Jerusalén tuvo un concilio con los apóstoles y ancianos de la iglesia para discutir si debían exigirle a los gentiles que se estaban convirtiendo que obedecieran todas las leyes rituales del Antiguo Testamento, como circuncidarse, por ejemplo. Pero Jacobo se puso en pie y dio una palabra de sabiduría, argumentando que no se le debía cargar a los gentiles con los ritos de la ley mosaica. Y esa palabra de sabiduría fue bien recibida por todos y tomaron una decisión sabia al respecto. En segundo lugar, el don de palabra de ciencia es también como el decir una palabra o mensaje claro y específico del Espíritu Santo que imparte conocimiento celestial para resolver una necesidad específica. Pero este don se trata más específicamente de recibir del Espíritu Santo ese conocimiento, pero en especial sobre algún misterio o secreto para traer una solución, y digamos que está muy ligado a menudo con el don de la profecía. En el libro de Hechos vemos a Pedro recibiendo un conocimiento acerca de un pecado oculto que Ananías y Zafira tenían. ¿Te recuerdas? Si te acuerdas, déjame saber abajo en los comentarios. Ellos habían mentido trayendo parte de su dinero y diciendo que eso era toda la cantidad. Pero Pedro, a través de este don de ciencia, recibió conocimiento sobre ese pecado oculto y entonces, inspirado por Dios, obró de una manera radical al respecto. En tercer lugar, tenemos el don de discernimiento de espíritus. Este don tiene que ver con juzgar correctamente lo que es del Espíritu de Dios y lo que proviene de otros espíritus. Es un recurso divino para ayudarnos a cumplir el mandato de 1 de Juan 4:1 que dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El Espíritu Santo, por medio de este don, nos revela en casos especiales la naturaleza e intención de un espíritu de error. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo y Silas, que fueron seguidos en Filipos por una joven con espíritu de adivinación que clamaba a grandes voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Note que era una verdad lo que ella estaba diciendo. Pero Pablo discernió que ella estaba hablando por un demonio y reprendió al espíritu satánico, y este salió de la muchacha en aquella misma hora. Luego tenemos el don de fe, y aquí es muy importante establecer una diferencia entre la fe salvadora, con la cual creemos en Cristo, la fe como fruto del espíritu y la fe como don. Bíblicamente están bien definidas estas diferencias. Este don es una fe sobrenatural y especial dada por el Espíritu Santo que capacita al creyente, oiga esto, para que crea que Dios puede hacer lo extraordinario en algún momento específico. Es como que hay una necesidad de algún tipo, pero de repente uno recibe una fe sobrenatural para creer que Dios hará algo en ese momento, algo fuera de lo común. A propósito, es posible que el miércoles que viene haga un video hablándoles sobre una experiencia tremenda que viví con mi hijo mayor, Benjamín, y fue ahí que creo que por primera vez comprendí correctamente el don de fe. Fue una experiencia tremenda. Si les interesa que haga ese video, déjenos un fuerte like y les comentaré la semana que viene esa experiencia. En quinto lugar tenemos el don de sanidad, que simplemente tiene que ver con orar por los enfermos y que estos reciban sanidad. La persona que tiene el don de sanidad notará que Dios comenzará a usarlo en sanidades de una manera frecuente y evidente. En sexto lugar tenemos el don de milagros, que aunque puede verse vinculado con el don de sanidad, sí, ya que hay sanidades que se pueden denominar como un milagro, pero digamos que este don tiene que ver más con alteraciones de las leyes naturales, como cuando el mar Rojo se abrió en dos, por ejemplo. Esto fue un milagro porque alteró una ley de la naturaleza. Son eventos sobrenaturales que son fuera de lo común. En séptimo lugar tenemos el don de profecía, y aquí necesitamos abundar un poco más. Este don tiene que ver con un mensaje que Dios quiera dar a alguien en específico. La profecía predice lo que acontecerá y es también una proclamación de la voluntad de Dios sobre algún asunto difícil. También en este don se pone en acción en ocasiones el don de ciencia para recibir conocimiento de ciertas cosas ocultas, digamos, para causar arrepentimiento, como se nos enseña en 1 Corintios 14, 25. Es importante, sin embargo, decir en este punto que cuando Pablo habló de profecías, enseñó en 1 Corintios 14 sobre un orden y límites que hay que tener, y que toda profecía debe ser juzgada conforme a la palabra de Dios y también de acuerdo a si se cumple o no esa profecía. Es también importante aclarar que la profecía nunca puede ser usada en el Nuevo Testamento para gobernar ni para dictar dogmas en la iglesia, porque hay otros ministerios encargados de eso. Dios estableció un orden y la profecía cumple un rol importante, pero que tiene sus límites. En octavo lugar tenemos el don de lenguas, y dice que son diversos géneros de lenguas. Este don es la capacidad de hablar en un idioma no conocido por el individuo. Ahora bien, este don tiene distintos géneros y aplicaciones, porque primero están las lenguas humanas o naturales. Por ejemplo, en el aposento alto en Pentecostés, los 120 hablaron en otras lenguas, pero note que eran lenguas entendibles por otras culturas. Ahora bien, las lenguas no solamente eran idiomas naturales, y es aquí donde muchos se equivocan, porque también están las lenguas que no son naturales, que no son idiomas, sino que son idiomas celestiales que nadie entiende sino solamente Dios. Pablo estableció la diferencia en 1 Corintios 13 cuando dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dando a entender que hay lenguajes celestiales que los humanos no entendemos. También Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, oiga esto, con gemidos indecibles. No es un lenguaje natural ni de otra cultura. Cuando alguien habla en lenguas espirituales, se edifica a sí mismo, porque a través de ese lenguaje extraño, el Espíritu Santo ora al Padre a través de nuestros labios por aquellas peticiones profundas que necesitamos pero que desconocemos. Pablo añadió que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, dice él, aunque por el Espíritu habla misterios.
Si usted se da cuenta, este tipo de lenguas es distinto al del aposento alto, porque allá, en aquel caso, las lenguas eran naturales, sirvieron para hablarle del evangelio a otras personas en su idioma extranjero. Pero ahora Pablo dice que hay también lenguas espirituales que no son entendibles por los hombres, sino solamente por Dios. Interesante, ¿verdad? Y en tercer lugar están las lenguas que son también angélicas, pero que en este caso son dadas por Dios en un momento en específico para dar una palabra profética. Me refiero a cuando Dios toca a alguien para hablar en lenguas un mensaje profético, y en esos casos, oiga esto, es vital y necesario el último don, el don de interpretación de lenguas, para que el mensaje sea traducido, digamos así, al pueblo. Es por esto que Pablo estableció un orden y dijo que solamente hablan de 2 o 3 en la congregación y por orden, y que tiene que haber un intérprete, alguien con este don, para interpretar el mensaje que Dios está trayendo al pueblo. Cabe decir que tristemente hay muchos casos de impostores que aparentan hablar en lenguas y no son reales. Por supuesto que siempre habrán malos ejemplos, pero también hay otros que rechazan a todo lo que tiene que ver con estas cosas y contristan muchas veces al Espíritu Santo. Pablo hizo un balance correcto diciendo: hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo, oiga esto, decentemente y con orden. Así que tenemos que tener un orden y sabiduría en estos asuntos, pero sin rechazar los dones del Espíritu. Y en último lugar tenemos el don de interpretación de lenguas, que es simplemente la habilidad celestial que Dios da a alguien para entender e interpretar los idiomas celestiales, ya sea en la oración personal, que alguien habla en lenguas y recibe la interpretación para saber lo que está orando. Pablo habló de eso, o también cuando alguien, insisto, en público habla en lenguas, pero de una manera profética, y hay un intérprete. Esta persona con este don interpreta lo que Dios está diciendo en profecía. Ahora bien, quiero terminar este video enseñando que todos estos dones siguen en pie hasta que Cristo regrese. Algunos creen que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron solo para la época de los 12 apóstoles, porque en aquel tiempo sí hacían falta, según ellos. Pero la verdad es que hoy en día los necesitamos aún más, ya que hoy todavía hay persecución contra los cristianos en muchos países. Todavía hay una guerra contra Satanás, el mundo y las falsas doctrinas. Todavía hay enfermos en medio nuestro que necesitan ser sanados por el don de sanidad. Aún hay endemoniados que necesitan ser libres. Todavía hay que alcanzar gente de otras culturas, y todavía tenemos el mismo Espíritu Santo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús prometió diciendo: estas señales seguirán a los que creen. Y note que aquí no pone fecha de caducación, ni lo hace exclusivo para cierta generación o geografía. No, más bien dice que esta siguiente promesa es para todos aquellos que crean en Él. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Efesios 4 enseña que los dones y ministerios estarán en pie, oiga esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Permítame decirle que todavía la iglesia está aquí en la tierra siendo transformada por el Espíritu, pero llegará el día glorioso en que todos seremos transformados y estaremos con Cristo para siempre, y llegaremos todos a esa perfección de la cual habla el pasaje. Hasta ese día los dones siguen en pie. Es por esto que Pablo dijo en 1 Corintios 13 que las profecías acabarán. Pero ojo, él no estaba hablando de que acabarían en sus días, sino hablando del día cuando ya estaremos todos con Cristo. Porque dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando ya venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Estimado hermano, evidentemente hoy todavía están vigentes todos los dones del Espíritu Santo, y aún los vemos en medio nuestro, aunque
tenemos que decir que lamentablemente no se ven con la frecuencia que se deberían ver, y esto es a causa de la frialdad de nuestra generación para con Dios, pero sobre todo la incredulidad. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. Es verdad que hemos visto tristes casos de desorden, manipulación y mal uso de estos dones. Sí, el internet está lleno de tristes casos donde se abusa de los dones y se dan falsas profecías motivadas meramente por el ego humano. Pero no debemos usar eso como pretexto para despreciar la manifestación de los dones de Dios. Ellos deben ser ejercidos con orden, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y siempre, obviamente, todo don debe sujetarse a lo que la Biblia enseña, porque ella es la revelación por excelencia, el canon cerrado, la palabra perfecta de Dios. Si este video te ha sido de bendición, déjanos un fuerte like y comenta abajo qué te pareció el video, qué aspecto te gustó más sobre este tema tan interesante. Un anuncio importante es que para aquellos que tengan canales de YouTube o algún canal de YouTube o redes sociales, recuerda que hicimos un curso de 7 lecciones para ayudarte a crecer en las redes sociales. En la descripción les dejaré el link. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Sigamos creciendo en la obra del Señor. Maranata, Cristo viene pronto.